fuerte abrazo a todas y a todas, ¿no? Eh, Voy a comenzar compartiendo el PowerPoint. Ya lo cargo. Bien. Estamos, y el título quiere expresar eso, ¿no? En un proceso que implica, por una parte, una conversión eclesial, es decir, del modelo en el que vivimos como iglesia, pero a la vez una reforma institucional. Quiere decir la manera, el modo como las estructuras y como las relaciones en la iglesia están pensadas, y a la luz de esa realidad que hoy estamos viviendo se plantea entonces un camino de cambios, ¿no? Y por eso la sinodalidad se nos ofrece como esa vía que debemos tener en cuenta en cualquier ámbito que hagamos discernimientos y reformas de la crisis actual que estamos viviendo. Por ello, para entender el por qué se nos llama a construir una iglesia sinodal, quisiera presentar algunos elementos de la actual crisis que llevan a la necesidad de una reforma sinodal, ¿no? En un primer momento, podemos recordar a Congar, el eclesiólogo pues tal vez más importante del siglo XX, que antes del concilio ya decía lo que luego del concilio se siguió manteniendo de alguna u otra forma, y que hoy en día pues ha terminado de explotar a nivel más universal con todo el tema del clericalismo. ¿Y qué dice Congar en ese momento? Dice: el cristianismo es eterno, pero las formas en las que se realiza y se halla al presente, realizada entonces la civilización cristiana, la organización concreta del apostolado, la alta y la baja administración de la iglesia, el culto, todas estas son formas que pertenecen a cada momento y han de ser reformadas según las situaciones y las condiciones y los contextos en los que la iglesia vive. Entonces dice Congar que hay una crisis de lo que se llama la civilización cristiana, el mundo cristiano, o aún más la mentalidad cristiana. Por eso decimos a veces reforma de las estructuras, conversión de las mentalidades. Es una mentalidad que está en crisis, y a raíz de un modelo de institucionalidad que vive a nivel de iglesia, cada uno y cada una de nosotros, ese modelo entonces necesita hoy en día un cambio radical. El eclesiólogo latinoamericano que luego del concilio dice esto mismo es Ronaldo Muñoz. Para mí es uno de los más importantes de la eclesiología postconciliar en América Latina, porque hace un llamado a que la reforma de la institución eclesial tiene que darse en razón de que ha sido un problema clerical lo que ha presentado como un obstáculo para la transmisión de la fe, para el anuncio del evangelio, para la vida en la iglesia y en la sociedad. Y entonces él habla de un modelo de iglesia que es clerical y autoritaria, y que está desgarrada por el conflicto entre grupos de conciencia renovada y grupos tradicionales en sus estructuras establecidas. Como vemos con Gar, del análisis que hace desde Europa, antes y después inmediatamente al concilio, y luego Ronaldo Muñoz desde América Latina, y ambos coinciden que hay un problema en la forma, es decir, en la institucionalidad, y ese problema tiene que ver con una estructura clerical. Si recuperamos ahora los estudios que se han hecho en la actualidad, vemos que estamos ahora identificando elementos que van a coincidir con lo que el propio Papa Francisco hoy día nos ha dicho. Voy a traer acá a dos estudios: el de la Comisión Australiana, que es un estudio independiente que se hizo en Australia y que no solo estudió a la Iglesia Católica, sino a todas las instituciones y además a todas las iglesias, y fue un estudio muy completo y muy interesante. Luego el estudio de los obispos alemanes, que también hacen a raíz pues de todo el tema de los abusos en la iglesia.
Y en el estudio australiano, fíjense acá en el texto lo que dicen los investigadores, ¿no? Que es una comisión interdisciplinar la que hizo este estudio. Si uno tuviera que identificar un solo factor que haya contribuido a la respuesta tóxica de los líderes de la Iglesia Católica a las víctimas de abuso sexual, este sería el clericalismo. El clericalismo es un virus que ha infectado a la iglesia o a cualquier iglesia, por medio del cual se ha creído que las personas de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, son de alguna forma o modo sagrados y están por encima de la gente común. Y por esta sacralidad y su relevancia, ellos deben ser considerados más importantes y protegidos. Fíjense que el diagnóstico que da esta comisión interdisciplinar, interconfesional, es que hay un problema que podemos denominar el clericalismo y que tiene que ver con una noción de la propia vocación e identidad como sagrada. Sagrada implica separada, por encima de, y por tanto ha de ser protegida esa persona a pesar de lo que pudo haber hecho o dañado a una persona, a una víctima. Si vemos ahora lo que dicen los obispos alemanes en el segundo párrafo, fíjense qué interesante, porque estamos hablando de un estudio ahora que hace la Iglesia Católica Alemana y que no tiene una conexión, un vínculo con el estudio australiano que se hizo a nivel interdisciplinar. Y dicen los obispos alemanes, el clericalismo denota un sistema jerárquico autoritario que puede llevar al sacerdote a adoptar una actitud de dominio sobre los individuos no ordenados en las interacciones, porque él ocupa una posición superior en virtud de su ministerio y ordenación. Vemos entonces que se trata de una manera en la que el ejercicio de la autoridad coloca a esa persona en razón de la ordenación por encima, en una actitud de creerse por encima del resto de las personas en la iglesia y en la sociedad. En el párrafo superior, fíjense que dice la Comisión Australiana, un estilo autoritario de liderazgo ministerial, lo que hoy vemos y se nos recuerda continuamente, el autoritarismo en el liderazgo, en el ejercicio del servicio, del ministerio. Por otra parte, una cosmovisión rígidamente jerárquica, valores absolutos que no puedo tocar a costa de lo que sea. Y por otra parte, una identificación virtual de la santidad y la gracia con el estado clerical. Elementos pues que van entonces saliendo y que van apuntando a lo que el Papa Francisco, en ese famoso discurso a la curia en el 2014, denominó como el complejo del elegido y la patología del poder eclesial. El complejo del elegido significa en ese contexto que la persona que ejerce un ministerio ordenado se cree de una manera unidireccional llamada por Dios por encima de otras personas. Entonces Francisco en ese discurso lo dice de una manera muy directa y a la vez un término que nos debería poner a cada uno y a cada una a discernir lo que significa el llamado, el complejo del elegido. Y por otra parte habla de la estructura, la patología del poder eclesial, o sea, no es solo un problema del individuo que se siente elegido, sino de una estructura en la que el poder se convierte en una especie de enfermedad, en el modo como se ejerce. El Papa, de manera muy interesante, en su reunión con los jesuitas de Mozambique y de Madagascar, en el viaje apostólico que hace, dice esto que pueden leer acá en este siguiente párrafo, ¿no? El clericalismo es una verdadera perversión de la iglesia. Y fíjense la expresión que utiliza. Condena, separa, frustra, desprecia al pueblo de Dios. Aquí está la clave eclesiológica de por qué el clericalismo es algo estructural
que desangra a la iglesia, que deshumaniza las relaciones y por tanto toca al núcleo de lo que fue la renovación conciliar de la eclesiología del pueblo de Dios, porque precisamente considera que algunos serían superiores al resto cuando la eclesiología pueblo de Dios del Concilio Vaticano II es una eclesiología horizontal, como iremos viendo a lo largo de la exposición. En esta entonces primera parte podemos sacar tres preguntas, ¿no? ¿Cómo superar este mal? Según el reporte australiano, dice que tenemos que revisar tres dimensiones, ¿no? Actitudes, conductas e instituciones. O sea, como vemos, y esto es algo que iremos repitiendo, es un problema estructural, sistémico, no es un problema de individuos, es un problema de formación de mentalidades y de estructuras en las que vivimos. Por eso afecta a laicos, a ministros ordenados, a la vida religiosa, a cualquier ámbito en la iglesia. No es un problema individual, sino un problema estructural, sistémico. ¿Qué propuso Medellín? Y esto es lo interesante, que en el año 68 la Conferencia de Medellín propone lo que está diciéndonos hoy en día el estudio australiano, pero también los obispos alemanes. Se necesita un cambio de estructuras, por una parte, por otra, una transformación de actitudes, fíjense la coincidencia con el estudio australiano, y la conversión de corazones. Es decir, actitudes, habilidades, relaciones, estructuras, es un problema de conversión integral. Y el Papa Francisco, como vía que permite esta reforma de la Iglesia hacia una manera de ser sinodal, una forma de vivir y de obrar sinodal, hace en ese discurso del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos su propuesta eclesiológica. Y lo interesante es que, como ven en el texto, dice, para el tercer milenio. Y esto es una clave de lectura bien importante porque cuando hablamos de sinodalidad, no es un método de trabajo, aunque toca actitudes que permiten trabajar mejor, pero no es un método donde al aprenderlo ya somos sinodales. O tampoco es algo coyuntural por un año, por 2 años, en el que una reforma puntual de la iglesia se puede hacer. Se trata de un modelo de iglesia para el tercer milenio. ¿Por qué esa expresión tercer milenio? Como sabemos, el segundo milenio está caracterizado por la reforma gregoriana y el concilio de Trento. Y esto hizo que lo que llega al concilio Vaticano II es un modelo de iglesia que es, por una parte, piramidal, por otra parte, una manera de ser iglesia uniforme, homogénea, y donde el laicado, laicos, laicas, eran considerados pues en la parte inferior de esa pirámide sin ninguna real posibilidad de tener derechos reales ejercibles en la iglesia. Entonces Francisco propone la sinodalidad y utiliza esa expresión caminar juntos que tantos hemos escuchado, pero que tiene una dimensión eclesiológica muy importante. Cuando dice caminar juntos laicos, pastores, obispos, no se trata de ir simplemente en coincidencia o con mayor actitudes de simpatías o empatías. Se trata de una circularidad entre el laicado, el ministerio ordenado, el primado, donde la totalidad, todos y todas, participemos de todos los procesos, no de algunos, que lleven a la iglesia a tomar decisiones. Y aquí está entonces el punto de lo que significa un cambio para un tercer milenio. No es un cambio de mentalidad puntual, sino un cambio en el modo de ser y en el modo de vivir en la iglesia. Lo podemos llamar
que estamos ante un nuevo modo eclesial de proceder. Y decimos modo eclesial de proceder porque toca a toda la estructura y toca a todos y a todas en la estructura eclesial. El primer fundamento eclesiológico que se rescata en los estudios del Concilio Vaticano II, muy especialmente a partir de los años 90 con más énfasis, de finales de los 90 con más énfasis, pero que en el concilio la expresión luego fue perdiendo esa fuerza, es la de Christi Fideles, fieles, pero en el sentido de totalidad. Todos y todas somos fieles. Recordemos cuando el Papa Francisco dice, el Papa es un fiel, el obispo es un fiel, el presbítero es un fiel, el religioso o la religiosa es un fiel, el laico, la laica es un fiel. La expresión fieles no se refiere al laicado, que es el uso común que muchas personas en la iglesia le suelen dar. Los fieles, ¿quiénes son los fieles? Ah, bueno, son los laicos. No, en el concilio la expresión es muy fuerte porque significa lo que da identidad, lo que cualifica a todos los sujetos eclesiales por igual. Somos fieles. Ejercemos, realizamos, descubrimos vocaciones distintas, pero a la luz de nuestro ser en la iglesia, en razón del bautismo, todos y todas fieles por igual. Por eso el concilio entonces, cuando propone esta visión, ¿qué es lo que está en el fondo sucediendo? Bueno, acá traemos un ejemplo para que podamos tenerlo incluso muy cerca a todos nosotros, porque surge en Ecuador con Monseñor Proaño, un obispo misionero, cuando es consultado para los temas que debían ser tratados en el concilio, como consultaban a todos los obispos del mundo, Monseñor Proaño envió sus pareceres, los vota de la siguiente manera. Él dice, la iglesia somos todos los fieles. Y lo escribe de esta manera, o lo explica, lo describe de esta manera. La iglesia no es el Papa solo, tampoco el Papa con el orden jerárquico. La iglesia somos todos los fieles bautizados en Cristo. Fíjense la expresión como ya va entonces mostrando una horizontalidad, una horizontalidad. Esto es lo que llevará a lo que se llama pues la eclesiología del pueblo de Dios. Esta eclesiología será el giro más importante que el concilio ofrecerá para la renovación, para la reforma de la iglesia. Hay un obispo que a mí me encanta mucho porque es digamos que uno de los mentores de esta eclesiología del pueblo de Dios, junto con el cardenal Suenens, que fue el gran arquitecto de la Lumen Gentium. Y Monseñor Desmet dice lo siguiente, que hemos escuchado porque Francisco lo toma de ahí, que estamos familiarizados con una pirámide, ¿no? La pirámide tiene arriba el Papa, luego los obispos, luego los sacerdotes y por allá abajo, pues el resto, como lo llama Monseñor Desmet, la base, el pueblo cristiano. En el pueblo, dice él, sin embargo, todos estamos unidos los unos con los otros y tenemos las mismas leyes y deberes fundamentales, porque todos participamos del sacerdocio real del pueblo de Dios, todos somos fieles. Hay una inversión, que es lo que se llama la inversión de la pirámide, porque al ser todos fieles ya no hay pirámide, estamos en una horizontalidad. La horizontalidad la da la participación del sacerdocio común, del pueblo de Dios, el bautismo que nos da la dignidad a cada uno y a cada una por igual, y entonces dice Desmet estas expresiones que son las que hemos visto en los estudios que mencionaba anteriormente y que Francisco retoma. Con esto se evita el jerarquismo, el clericalismo, la obispolatría y la papolatría. Esto sería, pues, como vamos viendo, una propuesta que va surgiendo desde el concilio y que luego se hace
de manera tematizada, ya explícita, en la Lumen Gentium, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Y en esta Constitución, como sabemos, el capítulo segundo es el capítulo que corresponde al pueblo de Dios. El capítulo tercero corresponde a la jerarquía. ¿Qué ha sucedido en estos años recientes de investigación del concilio? ¿Y qué comienza con Francisco en el 2013? Que se recupera la centralidad de la eclesiología del pueblo de Dios, que había sido puesta de una manera relativa a partir del año 85 con el sínodo extraordinario, que privilegió a la comunión jerárquica por encima del pueblo de Dios. Y ahí surge otra distorsión, que el concepto de corresponsabilidad, que luego se usará especialmente en la Christi Fideles Laici de Juan Pablo II, será un concepto auxiliar. O sea, corresponsable en ese momento significaba el que ayuda a. Ayudo al obispo, ayudo al presbítero, pero es auxiliar, no es una relación de corresponsabilidad en igualdad de derechos y deberes en la misión de la iglesia. Entonces, ¿qué dice Monseñor Desmet que nos puede ayudar de una manera extraordinaria hoy en día? Y lo decía en los debates del concilio. Esta frase que es muy fuerte. El poder jerárquico es transitorio, lo permanente es el pueblo de Dios. Lo permanente es lo que nos cualifica, lo que nos hace ser, es decir, fieles, por tanto, iguales en derechos y en deberes en la misión de la iglesia. Lo transitorio es el modo, el tipo de servicio, la manera en la que mi vocación se puede realizar, los carismas, los dones, todo lo que es transitorio está en función de lo que es permanente, que es el servicio al pueblo de Dios como parte del mismo pueblo de Dios. Dice Suenens, el cardenal, que es el arquitecto, como decía, de la Lumen Gentium, que si vemos a la iglesia desde el bautismo y no desde la jerarquía, estamos entonces partiendo del pueblo de Dios y se nos cae esa pirámide, por decir una figura, que tenemos muchas veces en nuestras mentes y en las maneras como nos relacionamos los unos con los otros. Lo primero entonces es el pueblo de Dios. ¿Cómo se expresa eso en la Lumen Gentium? En la secuencia de la Lumen Gentium. Como sabemos, está el capítulo primero, Misterio de la Iglesia, capítulo segundo, Pueblo de Dios, capítulo tercero, Jerarquía. ¿Qué dice la Comisión Teológica Internacional hoy en día? Redescubriendo y recuperando lo que fue en el concilio esta secuencia, que el capítulo segundo, porque está antes del tercero de la jerarquía, el segundo, el del pueblo de Dios, es el criterio hermenéutico para interpretar todos los demás. Esto significa que todos los sujetos eclesiales son fieles, miembros por igual del pueblo de Dios. La jerarquía, capítulo 3, es una forma de servicio, es un ejercicio del poder como servicio, es decir, servicio al pueblo de Dios, pero viene la otra dimensión, como pueblo de Dios. Es decir, que porque tengo un servicio jerárquico, no estoy fuera del pueblo de Dios. Sirvo dentro, pero como uno más en el pueblo de Dios. Interesante es que el Papa siempre, desde el inicio de su pontificado, se ha caracterizado como obispo de Roma, es decir, un obispo más entre, o en el sínodo reciente para la Amazonía, participa como un obispo sinodal más, no como papa. Entonces aquí vemos ya esa eclesiología como se va aterrizando en relaciones de manera muy concreta.
Perdón, doctor Luciani, perdón, Sí. doctor. No sé si está haciendo presentación de PowerPoint, pero no se está viendo. Se vio la primera parte, pero ya después se dejó Ah, de ver, no sé si está. entonces, Entonces tiene que ir a la flechita, dejar de ay, compartir y perdón. volver a compartir para cargar. Ahora sí. Ahora sí, sí. Ay, Estamos gracias, viendo la disculpen. vía de la conversión eclesial, algunos elementos eclesiológicos de la Me conversación. avisan y disculpen que se fue la pantalla, pero disculpen, me avisan cualquier cosa, por favor. La vía entonces de la conversión sinodal significa entonces un cambio desde la eclesiología que estaba comentando, de la Lumen Gentium, capítulo 3, Pueblo de Dios, y quisiera entonces aquí destacar algunos elementos que nos pueden ir dando para discernir lo que significa esta sinodalidad en este tercer milenio. Por una parte, la sinodalidad es una dimensión constitutiva de toda la iglesia. Constitutiva. Es algo, podemos decir, análogo a una nota eclesial. Nos podemos entonces imaginar el cambio que esto significa. Si la iglesia es una, si la iglesia es católica, la iglesia es sinodal. Eso plantea entonces aquello que Pablo VI dijo cuando estaba abriendo la tercera y última sesión del concilio, que dijo que la iglesia necesitaba una completa definición de sí misma a la luz de esos nuevos tiempos que estaban surgiendo con el concilio. Bueno, hoy en día estamos en una situación análoga. Cuando decimos dimensión constitutiva, cuando decimos que es una forma de vivir y de obrar, como lo define la Comisión Teológica Internacional, se trata entonces de una manera en la que la iglesia ha de pensarse en su totalidad, no solo como estructura, sino también como relaciones entre los sujetos eclesiales. Por ello entonces, como modo de proceder, la sinodalidad profundiza, o sea, asume y da un paso más en la eclesiología del pueblo de Dios. Y esto es súper interesante porque es lo que se llama la recepción, ¿no? del concilio. Y las recepciones no son de manera unilaterales, no son lineales, son siempre en base a profundizaciones que se van dando a la luz de los signos de los tiempos, a la luz de la misión de la iglesia en cada circunstancia, en cada contexto, en cada momento y época. Y por tanto, la eclesiología del pueblo de Dios que retoma Francisco como central viene profundizada en esa recepción conciliar. En este documento que es importantísimo, la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional, nos dice, como podemos leer en este párrafo, mucho de lo que he comentado hasta ahora. La sinodalidad, dice el documento, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico. En esta iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra debajo de la base. Por eso los que ejercen la autoridad se llaman ministros, porque según el significado original de la palabra, son los más pequeños entre todos. Fíjense, el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico. Si no hay una reforma del ministerio jerárquico, no habrá nunca una iglesia sinodal, porque la sinodalidad toca el modo como se ejerce el poder y la autoridad en la iglesia y por tanto redefine las relaciones entre todos y todas en la iglesia, entre todos los sujetos eclesiales, laicado, vida religiosa, presbiterado, ministerio episcopal, primado. Redefinir ese modo de interactuar los unos con los otros, ahí estamos entonces en este llamado que hace este párrafo para que sea la sinodalidad el marco desde donde hacemos esa reforma o ese replanteamiento del modo como la iglesia se presenta hoy en día, ad intra y ad extra.
El punto que yo creo que es fundamental y más difícil es lo que está en este subtítulo: involucrar a todo el pueblo de Dios. Involucrarlo en todas las etapas que llevan a una decisión en la iglesia. Y digo esto porque a veces decimos, ampliamos un poquito la participación, pero llegamos hasta este nivel y a partir de este otro nivel solo participan los que tienen llamada autoridad. La sinodalidad nos invita a pensar cómo se involucra a todo el pueblo de Dios en las funciones de enseñanza, de santificación y de gobernanza. Ahora, ¿por qué? Vamos otra vez a la eclesiología del pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, todos y todas somos sujetos de la misión de la iglesia. Por tanto, todo lo que toque a la misión de la iglesia es corresponsabilidad de cada uno y cada una. Uno puede decir, bueno, es que hay decisiones pastorales en las que un laico, una laica puede participar, pero no en otras que son más de carácter administrativo o de otra índole de gobierno. Si nos preguntamos si la iglesia hace algo que no sea pastoral, entonces nadie debería quedar exento de cualquier nivel, de cualquier decisión que se haga en la iglesia, porque todo en la iglesia o es pastoral o la iglesia es una corporación. Si es pastoral, todo, hasta el uso del dinero, tiene que ver con el discernimiento que haga la comunidad eclesial y no uno o dos personas dentro de la comunidad eclesial. Dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, en el primer punto que tienen ahí, en la iglesia sinodal, toda la comunidad, toda, no algunos, en la libre y rica diversidad de sus miembros. Y ahora fíjense lo que implica, ¿no? Es convocada para orar primero, escuchar, analizar, dialogar, aconsejar. ¿Con qué finalidad? Para tomar decisiones pastorales. Oramos juntos, ciertamente. Nos escuchamos. Bueno, a veces sí, a veces no. Analizamos. Bueno, se nos da un documento de una comunidad, una congregación, una diócesis. Analizamos el documento, ok. Dialogamos. A veces sí, a veces no también. Aconsejamos. Aconsejar significa no solo el que da el consejo, sino también el que toma consejo de otro. Una relación recíproca. Y entonces, si todo eso lo hago en función de una decisión pastoral, es muy distinto a si lo hago como actividades puntuales. Esto nos replantea entonces tomar decisiones del siguiente modo. Según una iglesia sinodal, debemos tomar una decisión importante. ¿Cómo la tomo? Genero un proceso de orar, escucharnos, analizar juntos aquello, dialogarlo juntos, aconsejarnos en ese discernimiento sobre la decisión. Y una vez que ese proceso es dado y participado por toda la comunidad, entonces se pueden tomar las decisiones pastorales. Fíjense entonces lo que implica, pues, ¿no? En este primer momento, una segunda característica que la da también entonces la Comisión Teológica, tienen ahí en el segundo párrafo: una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. Estos dos conceptos son muy manipulables, porque uno tiende a decir participación, bueno, sí, aquí participa todo el mundo, yo he invitado a mucha gente que venga y que participe de las estructuras eclesiales. Corresponsabilidad, lo mismo, ¿no? Corresponsable, bueno, quien ayuda, quien coopera, quien es auxiliar de vez en cuando da un consejo. Sin embargo, estos dos conceptos no tienen nada que ver con eso. Participación es un derecho, no un llamado a que se participe. ¿Por qué es un derecho? Porque la participación se funda sobre el hecho de estar habilitados todos los fieles
por el Espíritu Santo para poder comunicar lo que Dios quiere en un momento determinado. Esta habilitación del Espíritu en cada uno como fiel hace que la participación sea un derecho y sea un deber, no un regalo, no una excepción, no una invitación. Por lo tanto, si yo invito a que participen aquellos con los que me llevo bien, con los que pienso más o menos como piensan ellos, y la participación la limito a ampliar más personas de los que antes participaba, no estamos en este concepto teológico de la sinodalidad en relación a la participación. Y lo mismo la corresponsabilidad. Y este es un concepto bien interesante que en la reforma de la curia tendrá mucho que ver, porque no es lo mismo decir que no hay un responsable, sino todos somos corresponsables, a decir que hay un responsable con muchos cooperadores que le ayudan en su responsabilidad. El concepto de corresponsabilidad y el que se avisora en la próxima reforma de la curia es una corresponsabilidad esencial, es decir, por el bautismo, cada uno y cada una es tan responsable de la misma manera en que la decisión que se tome sea una decisión que sea para el bien de la misión de la iglesia y no para el bien de quien toma la decisión. O sea que es un concepto muy comprometedor desde el punto de vista de la autoridad, de quien ejerce la autoridad y de quien participa en cualquier instancia eclesial. La sinodalidad entonces habla de una iglesia de la escucha, como bien lo sabemos, pero aquí quiero destacar en el segundo párrafo de qué hablamos cuando decimos escucha, porque es muy bonito decir que nos escuchamos, que hay que escucharnos, que la iglesia es una iglesia de la escucha. Y traigo este texto del canonista Alfonso Borrás, que me parece realmente útil porque da algo muy realista. Si vemos al final, dice los medios, las mediaciones por donde el Espíritu habla, ¿no? ¿Y cuál es la última? Porque las primeras las conocemos, ¿no? La escucha del Evangelio, la oración, la relectura creyente de la vida, pero fíjense la última que él dice confrontación de los puntos de vista. Si hablamos de escucha, no es simplemente oír lo que la otra persona me dice, sino en ese momento en el que se dan puntos de vista completamente distintos, soy capaz de discernir en conjunto, es decir, junto a la persona, soy capaz de discernir y en ese discernimiento en conjunto puede ser que esa confrontación de puntos de vista cambie mi punto de vista. Cuando a veces tenemos miedo al momento de la confrontación de puntos de vista, que es lo que dice Borrás en este texto y la Comisión Teológica lo dice cuando habla de la escucha. Obstaculizamos al espíritu que puede hablar por aquella vía donde nosotros no estamos acostumbrados a que hable. Por eso Francisco en ese discurso, el más importante eclesiológicamente que ha dado, que tienen en el primer párrafo, cuando se conmemoran los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, dice, es una escucha recíproca, pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, recíproca, por tanto, todos los procesos de la cadena de discernimiento y toma de decisiones tienen que incorporar a todos los sujetos en la iglesia y no solamente a algunos. Para ir concluyendo con cosas que nos pueden ayudar a concretizar en cuanto a la formación de una actitud, de una iglesia, de un proceso de formación sinodal. Cuando decimos iglesia de la escucha, hay que preguntarnos si es que ya sabemos escuchar porque en el caso mío estudié teología, bueno, eso no me enseñó a escuchar. Alguien que haya estudiado cualquier otra carrera, de por sí no sabemos escuchar, necesitamos formarnos en actitudes sinodales.
Y este tal vez es el punto que hoy en día cuesta tanto cuando se habla de sinodalidad, porque no se trata solo de una teoría, de una teología nueva, sino también de relaciones, de habilidades que tenemos que formar para poder dar cauce a esta forma de ser iglesia. El eclesiólogo Gilles Routier, de los más importantes en el estudio del Concilio Vaticano II, dice que depende en gran medida de las habilidades relacionales de quienes ejercen cargos y de su capacidad de situarse como hermanos, amigos, colaboradores y cooperadores. Ahora, si no formamos esas habilidades relacionales y nuestra mentalidad es clerical, piramidal, autoritaria, ¿cómo podemos esperar a una iglesia que escuche, a una iglesia sinodal? De aquí entonces se plantea un problema muy serio porque la formación para el ministerio ordenado, o la formación para la vida religiosa, la formación laical, si no pasa por este momento fundamental de formar habilidades relacionales y capacidades para situarnos como hermanos, nos podemos olvidar de una iglesia sinodal. Como ejemplo, él nos pone, Routier, lo siguiente: cuando dialogamos, cuando queremos tomar una decisión, mostramos la información completa, escondemos información, permitimos la consulta de todo o de solo aquello que me conviene que sepan. Permitimos que se expresen los puntos de vista distintos o solo invito a quienes hablan parecido a mí, que piensan como yo, para evitar cualquier problema mayor. Apoyo el estudio. Es decir, no me baso en opiniones simplemente, sino en una maduración de un proceso de estudio, de ideas que se pueden luego entonces discernir y compartir, o simplemente doy opiniones por dar opiniones. En este contexto, pues como vemos, se trata de formar un estilo sinodal integral, no de cosas puntuales, sino integral. Termino con algunos retos para el diálogo que nos pueden ayudar, algunos ejemplos concretos muy rápido. Un primer reto es institucionalizar las prácticas sinodales. No podemos depender de alguien que en un momento ejerza un cargo, una posición, una autoridad, y luego viene otra persona, cambia todo y por tanto vamos para atrás y para adelante, ¿no? En un proceso de involuciones continuas. Institucionalizar. La persona no puede depender de quien esté ejerciendo la autoridad en un momento coyuntural. La sinodalidad tiene que tener estructuras que garanticen que yo pueda hablar libremente, estructuras que garanticen que yo tenga acceso a la información libremente, estructuras que garanticen que yo pueda ser defendido como víctima y no pueda esconderse aquel que es el victimario. Todo eso implica institucionalizar la sinodalidad. De ahí que otro reto que plantea la sinodalidad es si estamos creando ese vínculo entre elaborar decisiones y tomar decisiones. En una comunidad religiosa, en una parroquia, en una universidad, en cualquier estructura eclesial, quienes elaboran las decisiones están vinculados a quienes la toman y viceversa, ¿no? Quienes la toman están vinculados a quienes la elaboran, o hay una ruptura, un vacío entre los dos ámbitos. Una iglesia sinodal, dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, dice que tiene que distinguir quien elabora una decisión mediante un trabajo de discernimiento, consulta, cooperación, y quien toma la decisión que compete a la autoridad. Ahí estamos claros, ¿no? Hay alguien o algunos que toman la decisión que corresponde al servicio de la autoridad que ejerce. El problema no es ese. El problema es
si esos que toman las decisiones han participado con el resto como uno más en el proceso de elaboración de las decisiones. ¿Por qué? Porque solo en el proceso de elaboración, cuando discierno en conjunto, cuando consulto con el otro, cuando cooperamos entre todos, cambio la mentalidad que podía tener antes de participar de ese proceso. Hay experiencias en la iglesia, en el caso de la iglesia venezolana, se hizo un concilio plenario eh, a finales de los 90 y principios del 2000, que duró varios años, y pues el modelo inicial era que los obispos tomaban decisiones completamente separados. Cuando comenzaron las sesiones de trabajo, se llegó al consenso de que los obispos, el presbiterado, los laicos religiosos estarían todos en las mesas donde se elaborarían las decisiones, es decir, donde se haría el discernimiento, donde se haría el trabajo de análisis, donde se haría el trabajo de la propuesta, de tal manera que la decisión final no fue distinta, porque los que la tomaron habían participado de todo el proceso y por tanto podían interactuar, podían aportar, podían aprender, podían enseñar, podían intercambiar como uno más. Se construyó entre todos. Ahí es donde me refiero al vínculo de esta sinodalidad. Finalmente, dejo este modelo que Ronaldo Muñoz, como decía, este eclesiólogo chileno, que para mí es lo más importante en el posconcilio inmediato latinoamericano, lo leo, un modelo hermoso de lo que sería una iglesia sinodal, una comunidad de hombres y mujeres abiertos y libres, que puedan hablar, dialogar, tener información, consultar sin miedo, que cooperen responsablemente en ese principio de corresponsabilidad, que viva en actitud de autocrítica y de búsqueda permanentes, que no le tenga miedo, ¿no?, a las posiciones distintas, a la confrontación de puntos de vista diferentes, en las que todos y todas participen activa y solidariamente, no algunos o no uno o una, sino todos los fieles, todas y todos los fieles. Que en todos los niveles haya estructuras de participación, es decir, que en todos los niveles estén laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, que no haya un nivel, porque todos los niveles tienen la misma finalidad de tomar una decisión que compete pastoralmente a todos en la iglesia, no a algunos. Incluso llega él a decir, como lo fue en el primer milenio y muchísimas experiencias aún todavía puntuales en el segundo milenio, la posibilidad de elección de los representantes y los jefes, como dice en la última línea, incluso en el nombramiento del obispo. La jerarquía debe consultar a los laicos para sus decisiones pastorales, para sus declaraciones. Bien, aquí tenemos pues un modelo que nos puede iluminar, que nos puede ayudar y que yo creo que es al menos algo que hoy día nos reta, porque estamos en una época de transición. El concilio representó una transición, que es lo que es una reforma, y hoy en día estamos en una situación análoga, pero nos estamos jugando mucho, porque podemos aprovechar esta transición en función de una reforma sinodal que nos ayude a movilizar a la iglesia de acuerdo a los signos de los tiempos actuales, o podemos simplemente quedarnos en una pausa esperando que los cambios vengan de instancias superiores, mientras lo que se está proponiendo es una iglesia en la que desde abajo, en horizontalidad, todos podamos ser corresponsables de la misma y única realidad que todos queremos y a la que estamos llamados, que es de reformar y convertirnos para que la misión de la iglesia pueda ser testimonio y credibilidad en el mundo de hoy. Termino con lo que dijo Ronaldo Muñoz. Si no reformamos la iglesia puede ser obstáculo para la comunicación
del Evangelio. Este es el punto en el que estamos llamados pues a discernir. Gracias. Querido Rafael, muchas gracias por tu tiempo, tu sabiduría, tu reflexión y por haber preparado con tanto cariño estas palabras. Quiero invitar a todos los participantes a dos cosas muy sencillas. Una, a encender el micrófono y darle un aplauso a Rafael Luciani. Tenga la bondad de encender el micrófono y le vamos a dar un aplauso no virtual, sino real. Ya me puse rojo. Sí. Bueno, segundo, mientras preparan las preguntas, quería decirte que entre los participantes estaba una excelente representación de lo que debe ser la iglesia. El 80% de quienes estaban aquí, yo creo, eran laicos, sobre todo mujeres. Excelente la participación. También había, bueno, estudiantes de pregrado, de posgrado, había profesores de eclesiología, de historia, creo que había algún biblista por ahí, acaba de entrar el director de la facultad, entonces, acaba de entrar, no, acaba de mostrarse más bien ahí en la cámara. Entonces, una representación excelente de lo que es la iglesia, te agradecemos tus palabras, como ya te decía, estamos muy contentos de haberte escuchado. Mientras preparan las preguntas, ya hay 3 preguntas que ahorita te puedo presentar. El segundo favor que quería pedirle, la segunda invitación era que encendieran sus cámaras porque Juan David Ortega va a tomar una foto de la participación de los participantes. Entonces tengan la bondad de encender un momento sus cámaras mientras Juan David Ortega hace la foto. Hay religiosas, religiosos, sacerdotes, pero sobre todo laicos. Eso, muchas gracias. Qué bueno verles la cara. Matthew, Angélica María, Olga Lucía, James, Jefferson. Adelante, no tengamos temor. Padre Tarcisio, ¿cómo está? Noralba, buenas noches. Cordial saludo para todos. Ana Cristina, buenas noches. Entró pero con la cámara apagada. Julián, ¿pueden encender sus cámaras un momentico que Juan David nos toma la foto o toma la foto y nos dice en qué momento apagarla? Pero es que no me dejan. No le digo, la eclesióloga no puede encender la cámara. No, profe Ana Cristina, usted sí tiene la cámara encendida. Ahora se fue para la oscuridad y sí no la ve. Ahora sí se ve, sí. Víctor Hugo, míranos de frente. Ya volviste a la luz, Ana Cristina. Sí. Wanda, ¿nos avisas cuándo podemos apagarlas para que la comunicación sea más fluida? Pero que avise para decir whisky, aunque sea padre. Pues no whisky y No, ya, hay que la mantener foto. la sonrisa activa. Es que cuando la transmisión de cámara carga un poquito, hace que se vuelva más pesada la plataforma. Miren todos a la cámara en 3, 2, 1. Listo. Listo, Cata, podemos apagar la cámara. A ver, mismo la apago. Esperen, yo tomo otra, por si acaso. 1, 2, 3. Listo, gracias. Gracias a ustedes, chicos, chicas. Muy bien, doctor Rafael, tenemos 3 preguntas acá que nos han hecho. No sé si usted quiere que le vaya formulando de una en una o prefiere que le vaya planteando las 3 y usted las va respondiendo pues en conjunto. ¿Cómo prefiere?
como sea más cómodo para ustedes, si quieren reunimos 2 o 3 preguntas y vamos respondiendo. Perfecto, de Rafa. chat. La primera pregunta decía, ¿cuáles son los desafíos de las facultades de teología en el proyecto de la formación sinodal? Desafíos de las facultades de teología. No sé si usted tiene la cámara apagada, se le ve nada más el símbolo, no se ve la cara. Segunda pregunta. Según la doctrina del Sensus Fidelium, ¿cuál sería el papel de la mujer en la iglesia sinodal? Sí. Y tercera pregunta. ¿Será en el tercer milenio el sínodo más importante en las reformas eclesiales que el concilio? Tal vez hace falta puntualizar la diferencia entre sínodo como momento puntual y sinodalidad como camino de la iglesia para este tercer milenio. Pero son las 3 preguntas que hay mientras plantean otras preguntas. De la última, para comenzar por ahí, entre los distintos niveles de la sinodalidad en la lámina, luego yo se las comparto con el padre Tarcisio y también otros escritos, están los acontecimientos. Los acontecimientos pueden ser los sínodos, los concilios, ¿no? Y esto es importante porque una iglesia sin acontecimientos pues no entra en una dinámica de permanente revisión y reforma y consulta. En este momento, en Perú, por ejemplo, en Lima, se está realizando esa consulta sinodal que empezó antes de la pandemia. Con la pandemia ciertamente ha habido problemas y se irá retomando poco a poco, pero toda la arquidiócesis se puso en marcha en un proceso de consulta con el arzobispo Castillo. En Buenos Aires está en marcha también un sínodo, ¿no?, local de la arquidiócesis de Buenos Aires. En Irlanda hay un sínodo también en proceso. En Australia un concilio. Y con todo esto, quiero decir que si en las iglesias locales no hacemos acontecimientos, ciertamente no hay mayor, digamos, movilidad sinodal, ¿no? Y otra manera es los consejos pastorales en las diócesis. Siempre recuerdo esto porque la mayoría de los obispos no los ponen y no los implementan. Y el consejo pastoral, como bien el concilio lo propone, era la instancia donde se pensaba que una diócesis podía hacer vida desde esa totalidad de los fieles, de tal manera que las decisiones pastorales pudieran haber sido discernidas y discutidas por la representatividad total de una diócesis, ¿no? Pero como el código no lo pone obligatorio, pues muchos obispos no implementan esta instancia sinodal de los consejos pastorales o los tienen como algo ahí auxiliar de opiniones que se pueden recibir, etc. Las mujeres y el sensus fidei, eso es fundamental, porque el sensus fidei tiene que ver con esa, primero, la habilidad, o sea, estamos habilitados para hablar porque el Espíritu está en nosotros. Entonces la escucha no es una excepción que yo escucho a alguien o escucho a otro porque yo soy buena gente. El sensus fidei implica que me tienen que escuchar porque el Espíritu habla a través de mí. Y por tanto la escucha se convierte en mandatoria, en algo, una práctica que debe ser vinculante en la iglesia. Si escucho a las mujeres, como a cualquier persona también en la iglesia que pueda estar todavía al día de hoy marginada de cargos, de posiciones, de toma de decisiones, si escucho realmente, tendría entonces que dar paso a cambios en las estructuras. Si solo he estado oyendo, bueno, entonces eso ciertamente no me lleva de manera obligatoria a cambiar las estructuras. Entonces, por eso el sensus fidei es una teología muy importante del Concilio Vaticano II que se perdió por años, y esto hay que decirlo, y que Francisco a partir del 2013 la recupera de una manera central, ciertamente con elementos positivos de avance y otros más lentos, pero el recuperarla significa que de ahora en adelante, si queremos una iglesia sinodal,
La No, escucha de alguien es vinculante para yo tomar una decisión y cambiar una estructura. O sea, un reto inmenso, ¿no? Y en la tercera, sobre las universidades, hay experiencias, como bien sabemos, de universidades que se han ido democratizando en el sentido de hacer elecciones para autoridades. Sin embargo, el problema sinodal no es simplemente de votar, la votación, porque una mayoría de personas puede votar por algo que perjudica a la institución como tal, o una minoría de personas puede ejercer una influencia igual. O sea, el problema no son de mayorías o minorías. El problema es cómo logro comunidades de consenso. Y eso es más largo que una votación, porque tengo que crear una mentalidad, una cultura de discernimiento, de discusión, de trabajo de temas que son necesarios para una institución y construir consensos. Entonces yo diría, si una universidad o cualquier estructura crea culturas de consenso, sería un paso fundamental para una estructura sinodal en cualquier ámbito. Cultura de consenso, culturas de discernimiento en conjunto, culturas de interacción que me lleven luego a la toma de decisiones y que no se limite solo a la mayoría o a las minorías, a quien vota o a quien no vota, ¿no? El problema, digamos, que es mucho más complejo porque es cómo creo consensos para que puedan ser vinculantes y no simplemente aceptados por una votación. Gracias por tus respuestas, Rafael. Hay todavía otras preguntas aquí que nos han llegado en este momento, que nos acaban de llegar. Voy a leerlas así como han llegado. Una de un estudiante dice, ¿cómo iniciar caminos de transformación en la iglesia desde abajo? Que no haya un sentimiento de amenaza en el magisterio eclesial y que sea fiel al evangelio. Otra que nos llega justo de la profesora que tiene el curso de eclesiología. Doctor Luciani, me gustaría, si es posible, que expresara una opinión sobre el camino sinodal que ha hecho la Iglesia en Alemania recientemente. Y si se me permite, yo, una reflexión brevecita sobre el camino que ha hecho la Iglesia de América Latina también. Otra de un profesor de historia que ama mucho la música y sabe mucho de música, dice, hay una canción de Facundo Cabral que tiene una frase muy fuerte. Para mí ya no hay rebaño, por lo tanto no hay pastor. Facundo Cabral. ¿A qué o cuál tipo de iglesia podrían aplicarse estas reflexiones? Eso ya no aplica ninguna, pero bueno. Y otro estudiante nos pregunta, desde los tiempos de los padres de la iglesia, los teólogos han permitido a la institución eclesial construir todo un cuerpo de pensamiento. ¿Sabrá la iglesia escuchar de un modo más atento y más abierto a esos teólogos comprometidos sin tomar muchos años, dice, a responder, pero creo que es para responder porque el estudiante no es de lengua nativa española? La vuelvo a leer. ¿Sabrá la iglesia escuchar de un modo más atento y más abierto a esos teólogos comprometidos sin tomar muchos años para responder? Les recomiendo apagar las cámaras, que a veces se nos va la cámara del doctor Luciani y se nos pierde. En la primera pregunta sobre las experiencias que deberían ser desde abajo, pues no. La Iglesia latinoamericana ha sido en ese sentido pionera. Antes del concilio, con la acción católica, surgen metodologías de trabajo desde abajo que van usando, por ejemplo, la sociología, y en muchos países obispos escribían sus exhortaciones pastorales con las encuestas que realizaban y los estudios que realizaban los jóvenes de la acción católica. Luego del concilio, como sabemos, en Medellín se propone ese esquema de comunidades eclesiales y dice que las comunidades eclesiales debían ser el eje estructurador de toda la iglesia. En Puebla, como sabemos, también se presenta este modelo de comunidades, igual que en Santo Domingo, comunidades de comunidades,
y Aparecida lo ratifican las comunidades eclesiales de base. O sea, la América Latina tiene esta rica tradición de pensar la iglesia desde comunidades ambientales. Ahora bien, que ha habido el conflicto por años, especialmente, como bien lo sabemos, durante los años 80 a 85 empezaron con Juan Pablo II, luego hasta, digamos, los primeros años de Benedicto, porque luego en Aparecida se reconocen nuevamente las comunidades eclesiales de base cuando Benedicto hace el discurso de apertura. En ese periodo ciertamente se creó una separación entre lo que era el modelo institucional, por ejemplo, una parroquia, y las comunidades de base. ¿Cuál era la propuesta de Medellín? Que estuviesen integradas y que la diócesis fuese desde abajo hacia arriba, desde esa descentralización de comunidades hasta llegar a lo que es una diócesis orgánicamente constituida. Y si hubiésemos hecho eso, en este momento en la pandemia, no tuviésemos la crisis de una parroquia solo concebida sacramentalmente. Y entonces la crisis viene porque no tengo acceso, al menos como laico, como laica, en la mayoría, a la Eucaristía. Porque la comunidad eclesial se pensó solo desde lo sacramental y lo parroquial. Entonces ahí tenemos un reto propuesto por el magisterio latinoamericano con la experiencia ya hecha, pero hay que rescatarlo y hay que tratar, pues, ¿no? de ponerlo en una manera más actual a la luz de los actuales signos de los tiempos. Sobre el camino alemán, el camino sinodal alemán, esto es muy interesante porque la iglesia alemana siempre ha sido una iglesia de propuestas de vanguardia, de propuestas muy proféticas, como lo ha sido la iglesia latinoamericana. La diferencia es que la iglesia alemana siempre ha discernido mucho más explícitamente las estructuras eclesiales. La iglesia latinoamericana, por el contexto nuestro continental, ha enfocado más su participación en la vida social, política y económica, es decir, una iglesia hacia la misión, mientras que la iglesia alemana está pensando, y siempre lo ha hecho así en sus propuestas, el problema de las estructuras y los sujetos en la iglesia. En Alemania, como bien sabemos, de este camino sinodal dependerá que una gran mayoría, y especialmente de mujeres, se vayan de la iglesia, porque se sienten completamente excluidas de la estructura actual. Ahora, no es sínodo, como sabemos, es camino sinodal, pero sí nos enseña algo que es muy importante y que aquí es donde tenemos que a veces, creo yo, pues, ¿no? Poner el ojo y tratar de aprender de esa experiencia. Nuestras iglesias locales, ¿qué están haciendo? Porque estamos viendo Alemania, estamos viendo Australia, estamos viendo Irlanda, pero ¿qué estamos haciendo en América Latina, en nuestras iglesias locales, para promover lo que el Papa Francisco dijo y ahora tiene un problema precisamente con los obispos italianos porque no lo quieren hacer? Es sínodos locales o concilios o asambleas o consultas, o sea, formas, estructuras, procedimientos sinodales. Para hacer eso no necesitamos el permiso de Roma, es la autoridad de una iglesia local que tiene por derecho esas atribuciones que tiene que poner en práctica, pero que bueno, muchas veces no lo hace. El camino sinodal tiene un punto muy interesante que está discerniendo algo que también nosotros deberíamos en América Latina tomar en serio, lo que es el poder en la iglesia, el ejercicio del poder en la iglesia. Y el otro tema que es muy interesante es el tema de los ministerios. Yo siempre reflexiono con el tema de la pastoral en América Latina y me cuesta reconocer, y lo tengo que reconocer, pero me cuesta que no tenemos una teología de ministerios, tenemos una teología pastoral sin ministerios.
¿Qué quiere decir esto? Ahora cuando vino el sínodo para la Amazonía, bueno, se habló del diaconado femenino, las propuestas teológicas ministeriales no venían de América Latina porque no había una elaboración teológica de ministerios en la tradición latinoamericana. Entonces la visión pastoral, desde lo social, lo ecológico, el compromiso de la iglesia con el mundo de hoy en lo humanitario, en todas las transformaciones que necesita, ahí sí, ahí estaba la voz de la iglesia latinoamericana. ¿Quiénes trabajaron ministerios hasta el día de hoy en América Latina? Antonio de Almeida, por ejemplo, gran teólogo brasileiro, prácticamente ha hecho una labor titánica, casi solo, de escribir específicamente sobre una teología de ministerios desde América Latina. Serena Nocetti, de Italia, con una labor también titánica sobre el diaconado y sobre el diaconado femenino, y fue casi representando a América Latina en todo este tema en el contexto del Sínodo para la Amazonía. Es decir, aquí tenemos una enseñanza del camino sinodal, pero que tenemos que asumir desde América Latina. Y lo digo porque si recordamos, la primera propuesta que hubo en América Latina para diaconado fue para el diaconado femenino y fue hecha en los vota, o sea, en los pareceres que dieron los obispos antes del concilio, para los temas del concilio, por un obispo en Perú. Es decir, una iglesia que tuvo esa visión, ¿cómo la perdimos por no elaborar una teología ministerial? Ese sería como el segundo comentario que haría de lo que preguntan. Y de América Latina, ese camino sinodal, eso es bien interesante porque Aparecida dice en un número algo que lo olvidamos. Hoy en día se está retomando porque estamos hablando de sinodalidad, entonces retomamos ese número, pero en el número 360 y algo dice, cuando habla de los laicos, que deben participar en los procesos de elaboración, discernimiento, toma de decisiones y ejecución de las decisiones en la iglesia. Eso lo dijo Aparecida en el 2007. ¿Qué pasó? Francisco hace un par de meses dice, las mujeres tienen que tener en la iglesia posiciones donde las decisiones se tomen. No donde se hagan solamente, se elaboren, sino donde se tomen decisiones. Hemos visto algunos nombramientos que van en esa dirección precisamente. Ahora, América Latina en el 2007 lo dijo. ¿Qué nos pasó? Entonces, la iglesia en América Latina tiene un camino sinodal, tiene propuestas que desde el magisterio latinoamericano se han hecho, desde Medellín, y que tenemos que rescatarlas. Yo descubrí estudiando las actas de Medellín el método de trabajo que se usó, donde las mesas de trabajo estaban incorporadas por obispos, laicos, personas que no eran católicas, el hermano Roger participó, religiosos, presbíteros, y Gustavo Gutiérrez dijo una vez que él se sentía tan libre que él, a pesar de que pertenecía a una de las mesas de trabajo, él participaba en cualquiera de las otras mesas porque había un ambiente muy familiar. Entonces creo que aquí hay una riqueza que hay que rescatar porque está ahí y a veces la desconocemos, y es una riqueza muy importante que podemos hacer a través de tesis, las actas de las conferencias episcopales que todavía están muy lejos de ser estudiadas. Eso es un trabajo muy interesante donde se muestra una metodología sinodal de trabajo que pudiera ayudarnos hoy en día para profundizarla. Gracias, gracias por sus respuestas, doctor Luciani, Rafael, mejor. Muchas gracias.
Estamos, durante la charla, hubo más de 50 cámaras conectadas. En algunas cámaras, seguramente, sobre todo de los religiosos y religiosas y seminaristas, pues había más de una persona, pero digo, por lo menos 50 cámaras estuvieron conectadas. Y en este momento hay 48. Son las 9 de la noche. Para tener 48 personas, quiere decir que estamos muy interesados con su participación, con su charla. El director de la Facultad de Teología estaba aquí, quería darnos un saludo, pero ha salido un minutico a otro compromiso de facultad que también tiene, ya viene. Mientras viene el doctor pues, Iván Darío, yo quería decir solo una cosita o preguntar solo una cosita. La sinodalidad no es una teoría, ni es una doctrina de teólogos, ni es un invento del Papa Francisco. Tiene realizaciones muy concretas como las que estamos viendo en Alemania, pero también en América Latina. La creación de la SEAMA a partir de la querida Amazonía. SEAMA, para quienes, si alguna persona no sabe, no es conferencia, me olvido de la primera palabra, que no es conferencia, es de América, de la Amazonía. Conferencia eclesial y no episcopal. Eclesial y no episcopal de la Amazonía. Y luego, el 24 de enero, se echó a andar la Asamblea Eclesial de América Latina, no conferencia episcopal, que algunos se podían esperar que se iniciara la sexta conferencia episcopal. Fue la Asamblea Eclesial de América Latina. ¿Qué tiene que decirnos de estas dos buenas realizaciones, Rafael? De la SEAMA, la primera, es importante que hay una forma de trabajar que podemos llamar de cogobernanza. Y esta palabra, después del concilio, dio un poco de miedo porque muchos teólogos empezaron a escribir sobre la democratización en la iglesia, entre ellos el entonces perito Ratzinger durante el concilio, que después cambió muchas de las opiniones que dio en el concilio, y también Ranner y cantidad de otros teólogos que fueron peritos. Hoy en día, hablar de cogobernanza es natural, no ha creado conflicto. Y cogobernanza significa que en la participación de todos se da desde la elaboración de las decisiones, donde hay laicos, obispos, el presbítero, la vida religiosa, todos en la misma mesa, elaborando la decisión para ir caminando hacia una toma de decisión. Eso es un modelo nuevo, inédito, como pasó con el CELAN cuando se creó. Es un modelo único, no existe en el mundo todavía una conferencia, un consejo episcopal que trabaje dándole una visión integral a todo un continente desde el punto de vista teológico y pastoral. Eso no existe. Los otros consejos que existen no tienen esa misma función de iglesias locales trabajando en ese modo orgánico. Entonces el SEAMA inaugura, a mi modo de ver, ese estilo de cogobernanza, que es la eclesiología del pueblo de Dios, y como bien decía el padre Tarcisio, pues la eclesiología del pueblo de Dios es la base de la sinodalidad, no tiene nada que ver con un invento hoy en día y menos de teólogos. Es la eclesiología del Vaticano, pueblo de Dios, puesta hoy en día en un ámbito novedoso de reforma de la iglesia, ¿no? Y la asamblea eclesial, bueno, ahí se está todavía en preparación. Y bueno, dependerá también el modo de trabajo con la pandemia, pero ciertamente se busca un modelo no episcopal porque va a tener participación por igual de los distintos sujetos eclesiales, laicos, vida religiosa, episcopado, y no como una asamblea episcopal donde participan los obispos y votan los obispos, ¿no? O sea que es un modelo también nuevo digamos que en producción, ¿no? Porque apenas está en proceso de... Sí. Querido doctor Luciano y querido Rafael, muchas gracias. Te agradecemos de corazón el haber aceptado nuestra invitación. Fuimos enriquecidos con tus palabras, con tus reflexiones, con tu presencia amorosamente eclesial y apasionadamente laical.
bautismal, quiero decir, ¿no? Está con nosotros el padre Iván Darío Toro, que es el director de la Facultad de Teología. Te escuchamos, Iván Darío. Muchas gracias, padre Tarcisio. Quiero agradecerle al profesor Rafael Luciani por sus aportes que para nosotros como Facultad de Teología son muy importantes. Agradecerle al padre Tarcisio por su excelente coordinación y por el apoyo a todas estas iniciativas, y también agradecerle a todos los estudiantes que están aquí presentes. Hemos estado implementando una idea de invitar profesores a nuestros cursos en el pregrado y en el posgrado, de tal manera que haya también una riqueza y nos aprovechemos de toda esta riqueza. De manera muy especial, doctor Luciani, estuvieron en esta noche estudiantes de la Facultad de Teología, muchos de ellos del horario de la noche, que son profesionales, prácticamente todos son profesionales que quieren estudiar teología. Tenemos un grupo de profesionales muy comprometidos, laicos muy comprometidos en tareas apostólicas, pastorales en nuestra iglesia. Por eso, pues agradecerle a ustedes sus aportes. Esperamos continuar con estas iniciativas que vayan enriqueciendo esa reflexión teológica en nuestra Facultad de Teología. Agradecer a los profesores que también estuvieron aquí presentes y bueno, hasta una próxima ocasión. Tendremos también oportunidad de tenerlo en un curso en posgrados, ahora próximamente. De todas maneras, pues de nuevo le reitero nuestro agradecimiento y sus aportes. Muchas gracias, doctor Luciano, muchas gracias, padre Tarcisio. Gracias, Iván. Y gracias Rafa. por recordarme, me asustó ya del curso que voy a dar. Sí, cierto, ahí lo esperamos. Ya tiene algunos estudiantes inscritos de maestría y doctorado que lo están esperando ahí en ese curso. Muchas gracias, doctor Luciano. Gracias, Rafa, muy querido, hermano. Gracias, Tacho, pues un abrazo grande y enorme. Un abrazo grande y nos seguimos encontrando en los caminos de la vida. Hasta luego. Sí, señor. Nos vemos, Dios mediante, por ahí. Feliz noche a todos.